solo porque la raza de mis criaturas era la más cutre. Estas langostas, aparte de criar más que los cerdos, no servían para nada. Mientras que las criaturas de los demás eran halcones trueno o jinetes lobo. Y como poco, ejércitos de goblins. Justo cuando pensaba que jamás iba a salir del pozo, descubrí algo. Tenía un talento rotísimo. Sacrificio vital. Con este talento podía sacrificar seres vivos y obtener algo de valor equivalente. Y ahí se me ocurrió una idea bastante loca. Si juntaba la reproducción brutal de las langostas con sacrificio vital, esto podía despegar de verdad. Así que me puse a crear tropas sin parar día y noche. Gasté 200.000 de poder de fe para activar la aceleración de crecimiento. En solo 14 días conseguí incubar 20 millones de larvas. La mitad llegó a la fase adulta y puso más de 50 millones de huevos. Y cuanto más crecían las langostas, más poder de fe obtenía yo. Pero en vez de guardarlo, seguí invirtiéndolo todo en acelerar su crecimiento. Muy pronto, mis langostas adultas ya habían alcanzado los 2.500 millones. Al verlo, activé de inmediato sacrificio vital, y un enorme círculo mágico rojo apareció sobre mi dominio divino. Yo solo dejé 10 millones de adultas para mantener la continuidad de la raza. Las 2.400 millones restantes las sacrifiqué sin pensarlo. Entonces, incontables hilos de energía vital se fundieron dentro del círculo mágico. Cuando terminó el ritual, aparecieron 3 opciones delante de mí. Eran las recompensas del sacrificio. La primera opción, 10.000 guerreros Blin, una forma de vida de élite. La segunda, un manantial de vida capaz de generar agua vital sin parar. Servía para nutrir la vida y mejorar el entorno. La tercera opción era una criatura de rango 1, la estrella explosiva. Si la cargaba en el núcleo del dominio, podía dar lugar a criaturas con poder explosivo. En cuanto la vi, elegí la tercera sin dudarlo y al instante, una fuerza explosiva empezó a extenderse por todas mis criaturas núcleo. De los 10 millones de langostas que quedaban, algunas empezaron a desarrollar marcas rojas por todo el cuerpo. Y además doblaron su tamaño. Cogí una de esas langostas suicidas y le ordené explotar ahí mismo. La potencia era como la de un petardo gordo nada más. Pero estaba claro que, con eso solo, no mataba ni a un enano normal. Aunque si lograba apilar suficientes, igual sí funcionaba. En ese momento quedaban menos de 8 horas para volver a clase. Traducido al tiempo del dominio, eso eran menos de 4 meses. Así que activé otra vez la aceleración de crecimiento y las centré en criar langostas suicidas. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 4 meses en mi dominio. Y justo entonces, cuando sonó el timbre, me vi transportado directamente a mi asiento en clase. Todo el aula estaba charlando animadamente sobre el estado de sus dominios. Y en ese momento, una chica bastante llamativa se acercó a mí, Qin Shuang. Se plantó delante de mí con las manos en la cintura y una actitud de sobrada, y me preguntó si ya lo había pensado. Me dijo que, si me convertía en su esclavo, nadie se atrevería a meterse conmigo hasta acabar bachillerato. Yo la rechacé al momento, pero justo entonces, entraron en clase 3 chavales. El que iba delante era Shang Bin, el matón que siempre se metía conmigo. Nada más entrar, me soltó que dónde estaban las 100 unidades de poder divino que me había exigido. Me dijo que se las diera ya, y que no le obligara a actuar, porque si no, me haría pedazos el núcleo del dominio y me dejaría sin futuro. Yo levanté la cabeza y los miré a los 3. Les dejé claro que poder divino no iba a darles ni una pizca. Vida, eso sí, tenía una. Nada más oírme, Shang Bin se quedó pillado, porque hasta ese día yo siempre me había callado cada vez que me acosaban, pero esta vez lo había cabreado de verdad. Me soltó que sí es que estaba buscando morir, y hasta me amenazó con venir con su ejército de enanos, arrasar mi dominio y reventar mi núcleo. Pero yo no me eché atrás, le dije que si se atrevía que viniera. Y Shang Bin, completamente fuera de sí, activó una carta de invasión contra mí. La carta se convirtió en un rayo de luz que cayó sobre mí y, acto seguido, mi conciencia fue arrastrada a la fuerza hasta mi propio dominio divino. Yo sabía perfectamente cómo funcionaba eso. Una vez fijaba el objetivo, la carta abría un portal espacial dentro del dominio. Así era como podía llevarse a cabo una invasión entre dominios divinos. Y ahí lo vi con mis propios ojos. En la zona desértica de mi dominio empezó a formarse un portal gigantesco. Poco después, una unidad entera de enanos salió de él. Shang Bin flotaba sobre su ejército, gritando órdenes con una chulería tremenda. Invocó incluso el nombre del supuesto dios de los enanos para dar la orden. Quería que sus enanos aplastaran a mis langostas y destruyeran el núcleo de mi dominio. Y con ese discurso, la moral de su ejército se disparó al máximo. Al mismo tiempo, mis compañeros ya habían entrado todos en modo espectador con los dispositivos de acceso al dominio. Escuché a varios flipar porque el ejército de enanos llevaba una criatura de élite al frente. Y alguno incluso dijo sin dudar que esta vez yo estaba acabado. En ese momento tenía clarísimo que nadie apostaba por mí. Mientras tanto, mi avatar divino flotaba en el cielo y abajo, una marea de langostas cubría el aire. Después de esos 4 meses de cría, mis langostas ya habían completado 2 generaciones. Solo las langostas normales ya pasaban de los 90 millones. Y las langostas suicidas, que eran criaturas de élite, ya sumaban 200.000. En cuanto vi avanzar al ejército de enanos, di la orden de lanzar mis langostas suicidas. Salieron disparadas desde el enjambre común y se agruparon enseguida en una nube roja. Y los alumnos que miraban desde fuera empezaron a exclamar del susto. Todos se preguntaban qué demonios eran esos bichos rojos. Pero Shang Bin ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Mis langostas se lanzaron sobre ellos como una lluvia mortal, y de repente todo se llenó de explosiones. Cuando el humo se disipó, lo que apareció delante de todos fue una escena brutal. De los 5.000 enanos que habían entrado, más de la mitad murieron en el acto, y los que seguían vivos habían quedado gravemente heridos. Ni siquiera el enano de élite estaba ya en condiciones de dominar el combate, y aún así, sobre sus cabezas seguían girando 50.000 langostas suicidas más. Al ver el panorama, Shang Bin lanzó una orden divina para que los enanos supervivientes volvieran cuanto antes a su dominio. Pero yo no pensaba soltarle tan fácil. Aproveché que las langostas podían volar, y las mandé a atravesar el portal para invadir al revés el dominio de Shang Bin. Más de 90 millones de langostas normales entraron como una tormenta negra a través del portal, y empezaron a arrasar todo lo que encontraban dentro de su dominio. Por donde pasaban no quedaba nada en pie, y Shang Bin miraba aquello con el corazón encogido. Entonces se puso a gritarme desesperado. Me exigía que sacara a mis criaturas de su dominio inmediatamente, pero yo lo ignoré por completo, y seguí controlando a las langostas suicidas. Las envié directamente a rematar a todos los enanos que aún no habían muerto del todo. Y ahí fue cuando Shang Bin se vino abajo. Admitió la derrota y me rogó que retirara a mis langostas de su dominio. También me pidió que dejara volver a sus criaturas. Pero yo me limité a soltar una sonrisa fría, porque no podía evitar pensar en todo lo que él mismo había intentado hacerme. Si él había venido a romper el núcleo de mi dominio, entonces yo estaba en mi derecho de romper el suyo. Pero Shang Bin todavía seguía soltando amenazas. Decía que, si de verdad me atrevía a hacerlo, sus padres no me lo iban a perdonar.
Incluso intentó asustarme recordándome que su padre ya era un semidios y que su madre estaba a punto de ascender. Al oírlo, mi sonrisa se volvió todavía más fría, porque sabía perfectamente que, aunque lo perdonara, esa gente tampoco iba a dejarme vivir tranquilo. Así que dicté otra orden divina a mis langostas. Aunque tuviesen que pagarlo al precio que fuera, yo quería que me destrozaran el núcleo de su dominio. Entonces una marea de langostas se lanzó contra su núcleo, sin importarles morir en el intento. Yo sabía que ese gesto había asustado de verdad a Shangbin, porque si el núcleo se rompía, jamás volvería a tener la opción de convertirse en semidios ni de seguir criando criaturas. En otras palabras, su futuro se habría acabado para siempre. Y justo entonces apareció de repente una manifestación de semidios sobre el dominio. No tardé en reconocerlo. Era Liu Letian, mi profesor tutor. Me pidió que parara, diciendo que yo ya había ganado y que no hacía falta llegar tan lejos. Y al escuchar eso, Shangbin recuperó algo de esperanza, porque mientras su núcleo no se rompiera del todo, todavía podía reconstruir su dominio y volver a levantarse. Pero yo no tenía la más mínima intención de obedecer al profesor y seguí golpeando el núcleo con mis langostas. Y al mismo tiempo, empecé a cuestionarlo sin rodeos. Le pregunté por qué, cuando Shangbin me pegaba, me extorsionaba y me acosaba. Él jamás aparecía si es que yo era tan fácil de pisotear. En cuanto me oyó, su cara se oscureció, porque sabía perfectamente que llevaba mucho tiempo siendo víctima de abusos y nunca quiso intervenir. Y la razón era obvia. Yo no tenía padres, ni respaldo, ni ningún valor para él. Mientras que Shangbin venía de una familia con poder, y eso sí le interesaba protegerlo. Así que Liu Letian siempre tuvo claro de qué lado pensaba ponerse. Aún así, volvió a insistir en que parara y prometió que luego me daría una explicación. Pero yo me limité a reírme con frialdad. Y le devolví la pregunta. Si el que estuviera a punto de perder el núcleo fuera yo, ¿habría hecho algo para impedirlo? Nada más decir eso, ordené a mis langostas atacar todavía con más fuerza. Y cuando por fin se oyó el sonido del núcleo de Shangbin haciéndose pedazos, su dominio entero empezó a colapsar. Shangbin cayó al suelo con la cara blanca, porque en ese momento ya había perdido su dominio para siempre. Y con él, cualquier posibilidad de ascender a semidios. Desde entonces no era más que un inútil acabado. Yo recogí los fragmentos del dominio destruido y me marché directo a casa, pasando de seguir en clase. Aunque había ganado aquella batalla, yo tenía clarísimo que esto no había terminado. El padre de Shangbin, que ya era semidios, seguramente montaría un escándalo en el instituto. Y si el centro no podía soportar la presión, me entregarían a mí para que él descargara su rabia. Por eso, en cuanto llegué, me centré en aumentar mi fuerza todo lo posible y saqué los fragmentos del dominio roto de Shangbin. Entonces empecé a fusionarlos con el núcleo de mi propio dominio. Al instante, la extensión de mi dominio se disparó hasta los 260 kilómetros cuadrados, y el núcleo de mi dominio ascendió directamente al rango 2. Además, también logré arrebatarle una reliquia sagrada de rango 1, el martillo de los enanos. Pero como esa reliquia solo servía para criaturas enanas, me conecté enseguida a la red de comercio divina. Y antes de poner el martillo a la venta, dejé bien claro que solo aceptaría un intercambio por una reliquia relacionada con explosiones. Y al cabo de poco tiempo, alguien aceptó el trato. Conseguí hacerme con una reliquia de rango 1 llamada cristal ígneo de lava. Su efecto era aumentar la resistencia al fuego de mis criaturas y potenciar todavía más sus explosiones. Y en cuanto cargué el cristal ígneo de lava en el núcleo del dominio, una oleada de energía ígnea cubrió de golpe a todas mis langostas. Justo después, una de cada 1000 langostas empezó a mutar. Las langostas normales mejoraron muchísimo su resistencia al calor y las suicidas, en cambio, evolucionaron directamente a una forma nueva, las langostas de magma explosivo. Esas nuevas langostas no solo explotaban con la fuerza de una granada de mano, además al estallar salpicaban magma por todas partes y provocaban daño en área. En cuanto vi aquello, me decidí a seguir acumulando tropas, porque si lograba reunir 10 millones de langostas de magma explosivo, en ese instituto podría ir por donde quisiera. Y mientras yo seguía fortaleciéndome, luego me enteré de que en la dirección del instituto se había montado un lío enorme. El padre de Shangbin, Shangang, llegó hecho una furia diciendo que el núcleo del dominio de su hijo había quedado destruido para siempre, y exigía que el instituto le diera una explicación inmediata. Frente a él estaba Xu Mei, la jefa de estudios, tratando de calmar la situación. Ella explicó que, según sabía el centro, toda aquella guerra de invasión la había provocado el propio Shangbin, y añadió además que él tenía varios antecedentes de acoso a otros alumnos. Pero al oír aquello, Shangang se levantó de golpe y liberó toda la presión de un semidios. Y vino a decir que, según ellos, su hijo se merecía acabar con el núcleo roto, como si todo fuera culpa suya, y el instituto no tuviera responsabilidad alguna. Yo más tarde supe también que, aunque Xu Mei era una semidiosa, su especialidad era el apoyo logístico, y en un choque frontal de presión divina no podía compararse con Shangang. Así que solo le quedó intentar bajar la tensión. Le propuso compensar a Shangbin con 100 millones de poder divino por la destrucción del núcleo de su dominio. Pero Shangang ni se inmutó al oírlo de la compensación. Dijo que eso no bastaba, y que además yo tenía que ser expulsado del instituto. Y yo supuse enseguida por qué Xu Mei no aceptó al instante, porque ya había visto lo que podían hacer mis langostas suicidas. Si esto hubiera pasado antes de que destacara, seguramente me habrían echado sin pensarlo 2 veces. Pero ahora mi nombre ya corría por todo el curso. Y la mayoría de profesores ya me veía como alguien con muchísimo potencial. Por eso, tras pensárselo unos segundos, Xu Mei rechazó de forma tajante la exigencia de Shangang. Dijo claramente que no podía aceptar que me expulsaran. Y entonces Shangang decidió aparentar que cedía un poco. Afirmó que podía aceptar que el instituto no me castigara de forma severa, pero que, como padre de la víctima, necesitaba desahogarse. Así que exigió enviar una escuadra de 1000 efectivos para invadir mi dominio. Y prometió que, pasara lo que pasara, después de eso no reclamarían nada más. Pero también dejó caer que, si ni siquiera aceptaban esa condición, entonces intervendría él mismo sin guardar ya ninguna consideración al instituto. Era una amenaza directa sin más. Y yo tenía claro que, aunque una unidad de 1000 efectivos pareciera poca cosa, si pertenecía a un semidios la historia cambiaba por completo. El nivel de una fuerza así no tenía absolutamente nada que ver con el de un novato como Shangbin, que apenas acababa de abrir su dominio. Al final, viendo que Shangang no iba a echarse atrás, Xu Mei no tuvo más remedio que aceptar. Y mientras tanto, yo seguía usando una y otra vez la aceleración de crecimiento. Hasta que, dentro de mi dominio, el número de langostas alcanzó la cifra bestial de 4.800 millones. Y eso sin contar los casi 10.000 millones de huevos que aún estaban esperando a eclosionar. Justo cuando estaba a punto de volver a activar sacrificio vital, me saltó una solicitud de comunicación de la jefa de estudios, Xu Mei.